Y ahora vamos a sumar a esta charla a Franco Acordino, de la Comisión Europea, a Miguel Ángel Panduro, de Hispasat, a Robert Asing, de Interxion, a Esther Garcés, de Islalink, a José Antonio Vázquez, de Onivia, y a Mario Martín, de Telxius. Va a moderar esta mesa Rodrigo Orihuela, Bureau Chief de Bloomberg. Adelante. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este panel bastante interesante sobre infraestructura y donde claramente vamos a hablar de uno de los elementos más importantes de las telecomunicaciones y la parte esencial, ¿no? La estructura de base, los huesos. Y en ese sentido quería empezar con Telxius. Se ha hablado bastante y ha quedado muy demostrado con la pandemia la importancia de las infraestructuras y la demanda que se puede poner sobre ellas y lo que importan para que un país funcione. Y quería ver un poco, que me contaras cómo hacen ustedes, que son una empresa esencial en ese sentido, para afrontar los retos económicos y financieros de inversión que requiere sostener ese tipo de demanda. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que ha quedado claro a lo largo de todo este evento, ¿no?, la importancia esencial del desarrollo de infraestructuras para el desarrollo económico de las distintas sociedades. Y yo creo que ahí los operadores neutros como Telxius jugamos un papel fundamental. Desplegamos infraestructuras que están pensadas desde el inicio para ser compartidas por distintos operadores, lo que evidentemente reporta eficiencias, economías de escala y también acelera y acorta los despliegues. Y yo creo que ahí Telxius, como operador neutro, está en una posición ideal. Nosotros operamos dos negocios, un negocio de torres donde contamos con cerca de 33.000 torres una vez que se completen las adquisiciones que hemos anunciado recientemente, de las cuales el 80% están en Europa, España y Alemania, fundamentalmente, y el 20% restante está en Latinoamérica. Claramente es un negocio por el que hemos apostado y el que hemos reforzado. En los últimos 15 meses hemos comprado más de 3.000 torres en España, Chile, Perú y Brasil, y más recientemente anunciamos una transacción de la cual ya hemos completado la primera fase, por la cual adquiríamos 10.100 emplazamientos en Alemania y asumíamos el compromiso de desplegar 2.400 infraestructuras adicionales. Eso nos ha permitido multiplicar por 5 el tamaño de nuestra operación en Alemania, que es el mayor mercado de telecomunicaciones de Europa y además uno de los que cuenta con mejores perspectivas de crecimiento en términos de infraestructuras. También operamos un negocio de cable. A principios del año 2021 tendremos más de 100.000 kilómetros de fibra óptica submarina con una grandísima capilaridad y hemos puesto en servicio en los últimos 2 años los 2 cables que a día de hoy tienen mayor capacidad que están operando actualmente en el mercado. Uno es Marea, que conecta la mayor región que concentra centros de procesamiento de datos en Estados Unidos, Ashburn, con el norte de Europa. Es un proyecto que hemos hecho con Facebook y con Microsoft. Hemos puesto también en servicio Brusa, que es un cable que conecta con la menor latencia posible Brasil y Estados Unidos, y estamos actualmente desplegando, junto con América Móvil, un cable en la ruta del Pacífico entre Guatemala y Chile. Por lo tanto, nosotros combinamos un modelo que por una parte es neutro, como decía, y que permite que nuestras infraestructuras sirvan a todos los operadores y del mercado, y por otra parte también estamos convencidos de los méritos de trabajar conjuntamente con terceros en determinados activos, como por ejemplo en el cable submarino. Todo ello nos permite ofrecer a nuestros clientes 3 valores o 3 aspectos fundamentales. Uno, una gran capilaridad. Y contamos, por ejemplo, en España con el mayor número de torres en este país, con 11.000 torres. Por otra parte, una muy baja latencia y, finalmente, una gran capacidad de transporte en volúmenes de datos, que yo creo que son aspectos todos ellos fundamentales para asegurar que el despliegue de 5G y de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, terminen siendo una realidad. Vale, perfecto. Voy a pasar a Hispasat. Ustedes también juegan un rol quizás poco conocido por el consumidor final, pero esencial también en la parte de la oferta de datos y la llegada de los datos y de las comunicaciones. Y imagino que pasarán mucho tiempo pensando hacia dónde va esto. Y tienen la característica también distinta de la de Telxius, que tienen un fuerte vínculo con el Estado, ¿no? Entonces, ¿en qué punto, cómo piensan que va esto y cuán importante es el apoyo estatal en este sentido? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Me ha encantado oír el mensaje del secretario de Estado de Telecomunicaciones,
porque creo que se ha demostrado, bueno, en estos 2 días hemos hablado muchos, o han hablado muchos, de la situación vivida en los últimos meses, donde yo creo que el sector debe felicitarse por la respuesta que ha dado la red en España a la pandemia, y creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos, pero precisamente ha puesto el dedo en la llaga, donde creo que lo que es importante es buscar qué factores de mejora tenemos en ese futuro. Y en concreto ha referido que todos los españoles, todos los negocios, dependiendo de dónde vivan, no hemos sido iguales. Y por lo tanto han tenido dificultades, aunque nuestras casas se han convertido en los colegios, en la oficina y hasta en el centro comercial, hay sitios en España donde eso no ha sido posible. Y yo creo que precisamente hay una infraestructura poco conocida, que a lo mejor posiblemente se haya ganado cierta mala fama en el pasado, que son las soluciones de tipo satelital. De hecho, no solo es España, es el entorno de la Unión Europea, es en Latinoamérica, no hay región del globo que no estoy pensando que las soluciones satelitales pueden ayudar a paliar ese problema, ¿no? Y yo diría que mientras todos los sectores están buscando volver a la situación previa, a recuperarse, yo diría que esto no es un tema coyuntural, esto es un tema estructural. O sea, aquí no se trata de recuperar, se trata de avanzar. Y yo creo que ese avance hoy puede ser una realidad. Yo creo que en nuestro sector somos un nicho hoy, un nicho, y digo poco conocido, pero que ha evolucionado tecnológicamente en los últimos años de manera muy significativa. Y hoy seríamos capaces de tener soluciones satelitales de esos 100 megabits que ha hablado el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones. Por lo tanto, aunque estemos... Un ejemplo, hay 2.600 municipios en España que no pueden navegar a más de 10 megabits por segundo, y más de 300.000 hogares ni siquiera 2. Y yo estaré encantado que esos hogares un día puedan tener otras soluciones tecnológicas, y ese día levantaríamos el campamento, porque tampoco estamos. Pero yo creo que hoy hay una solución real, que es una solución satélite que llega a los 100 megas, que puede llegar a los 100 megas, y en ese contexto es lo que yo creo que es importante tener en cuenta para el futuro. Y el futuro pasa por conectividad, y esto es algo, también digitalización es conectividad. No se puede digitalizar si no tenemos conectividad. Y por lo tanto, yo pienso que la vertebración del país y el no dejar tirados bueno, iría más allá, no solo a los negocios, no solo al sector agrario, que estamos también impulsando la digitalización, sino también servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, etcétera. Creo que pueden tener una solución inmediata o con cierta rapidez utilizando las soluciones satelitales. Perfecto. Ahora, me quedo pensando, ¿no? Y hablan de digitalización, de ayudar a las empresas, y todo esto, la palabra o el término que se oye mucho cuando se oye esto es economía digital. Y entonces te quería preguntar un poco, Roberto, ¿cómo ves el vínculo entre, cuando se habla de economía digital, entre el PIB de un país como España y la estructura de infraestructura digital troncal, ¿no?, del país, y cuál es esa relación y cuán importante es? Vale. En 2018 encargamos un estudio a IDG Research, y donde buscaron el vínculo justo entre inversión en infraestructura digital troncal y la creación de riqueza en PIB. Y se detectó que cada millón o cada euro que se invierte en infraestructura de centros de datos producen 9 veces más de riqueza en PIB. Entonces, 1 euro en centros de datos, 9 euros en PIB. Nosotros somos una compañía que está en toda Europa, ahora desde marzo en todo el mundo por una fusión con Digital. Y miramos mucho al centro de Europa, donde hay 4 mercados principales que están algo adelantado en el desarrollo digital, donde hay una infraestructura digital troncal muy importante, muy desarrollado.
que son 4 mercados principales, es Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. 2 de estas ciudades tienen una zona metropolitana muy similar a lo que es la zona de Madrid, la región de Madrid, en cuanto a población y PIB en números absolutos, que es Ámsterdam y Frankfurt. Ámsterdam con una zona muy amplia, que es un país pequeño, y luego Frankfurt, y tiene un PIB similar a lo que es la región de Madrid. Pero si vemos la infraestructura digital que ellos tienen, estamos a una 10ª parte en Madrid comparado con lo que tienen estos mercados. ¿Eso qué significa? Que solo se puede desarrollar una sociedad digital si tenemos esta infraestructura troncal. Los señores que estamos en este plató y la señora que se dedican a este tipo de negocio. Y tenemos una carrera por hacer para recuperar esta diferencia si queremos avanzar como sociedad digital. Si lo hacemos, podemos convertir España en un hub digital transfronteriza, como ha dicho el secretario de Estado, y para los próximos 5 años significa solo en centros de datos podríamos llegar a invertir entre todos los jugadores nuevos que entran y los que estamos algo más de 2.000 millones de euros y que crearía un efecto en PIB de 24.000 millones de euros, con una creación de empleo cualificado de más de 7.300 puestos. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues, primero, redes de energía es una parte importante también de la infraestructura troncal digital. Digital pensamos siempre en ceros y unos, pero también importan la potencia eléctrica. La energía que requieren centros de datos son grandes potencias, típicamente no están disponibles. Los procesos de planificación de las redes eléctricas llevan ciclos de 5 años. Un centro de datos, un plan de negocio, se piensa y se ejecuta más o menos en 2 años. Entonces hay un desajuste en esta parte, necesitamos colaboración con las entidades eléctricas, tanto la red troncal de red eléctrica como las distribuidoras, para colaborar en esta parte y facilitar que haya inversiones antes. Luego, en las administraciones públicas también necesitamos más transparencia, más estabilidad jurídica y facilitar que las leyes se ajusten a lo que es la realidad de edificios para máquinas en vez de edificios para personas. Entonces, típicamente, si construimos un centro de datos, nos pide la administración construir un montón de plazas de parking, pero los ordenadores no necesitan un coche y no necesitan parking. Bueno, esas son unas pinceladas. Vale, perfecto, muchas gracias. Ahora, la duda que aparece no es quién paga esto, quién invierte esto, y es lo que le preguntaba a algunos de los que ya hablaron, cómo enfrentan estos retos. Y una cosa que ha quedado claro es que la importancia de la economía digital ha atraído a nuevos inversores y nueva gente que quiere ayudar a desarrollar esto. Y Esther, ustedes lo han vivido desde muy cerca con la llegada de fondos de inversión, que cada vez hay más y más presentes. Y quería que nos comentaras un poco cómo lo ves y cómo es esa experiencia y qué importancia tiene, ¿no? Gracias. La verdad que hemos visto, como bien dices, ¿no?, cada vez más y más operaciones últimamente en la que los operadores de telecomunicación han vendido parte de sus infraestructuras de red y quienes las han comprado han sido fondos de inversión, fundamentalmente fondos de inversión de infraestructuras, ¿no? El último ejemplo así significativo, por poner uno, porque hay muchísimos, pues quizás sea el que Telecom Italia ha puesto en una compañía que es un Fibercom, todos sus activos de acceso, y ha entrado a participar uno de los grandes fondos KKR comprando una participación en los fondos. Esto hace unos años pues igual hubiera sido casi como impensable, ¿no? En España tenemos pues ya grandes players relevantes en el mundo de las infraestructuras, como tenemos varios aquí representantes en la misma mesa y lo habéis comentado antes, o sea que en realidad también nuestros operadores también han movido ficha en ese sentido, ¿no? La verdad que cuando te preguntas por qué, pues es que si miras un poco los balances de los operadores de telecomunicaciones, pues ves que tienes unos niveles de endeudamiento muy grandes
y además se espera de ellos que en el corto o medio plazo tengan que hacer unas inversiones, sobre todo en 5G, fastuosas. Entonces, me parece muy difícil que puedan mantener ese tipo de activos dentro de sus balances, ¿no? Y además, históricamente, pues se han compartido muy poco las infraestructuras entre los distintos operadores. Hemos visto, en el caso del acceso al hogar, una sobreconstrucción de FTTH en la última milla, en la que hay algunas poblaciones en las que hay hasta 3 y 4 redes, ¿no? Hablaba Mario antes de la eficiencia. Es obvio que si los operadores quieren buscar eficiencia en la gestión de sus activos, pues lo lógico o algo que uno puede pensar es que le pueden ceder esa gestión a un tercero y ese tercero agregar demanda de distintos otros players y sumar y ser más eficientes, ¿no? Desde luego, en Isla Link no es algo nuevo para nosotros. Es verdad que ahora hay muchísimas operaciones, pero nosotros llevamos haciendo esto 20 años con el cable submarino Balalink que conecta las Islas Baleares con Península, en el que pues, agregamos en su momento la demanda de todos los operadores para darles conectividad a las islas. Y como bien has dicho, pues, ha habido distintos fondos de inversión independientes. El primero que fue el que hizo el despliegue de infraestructura, pero después han venido otros y ahora mismo nos apoya la inversión FIERA, que es un fondo de infraestructuras canadiense, ¿no? Pero la verdad que más allá de la eficiencia también me gustaría comentar la importancia que tiene la fiabilidad y la alta disponibilidad de las redes. Y hemos visto que los usuarios cada vez demandan más eso y especialmente en el COVID ha sido de muchísima relevancia. Y desde mi punto de vista parece difícil pensar que una compañía que tiene limitaciones a nivel de la inversión pues pueda dar la alta disponibilidad o calidad de las redes que se requiere, ¿no? O sea que, en resumen, estos nuevos modelos de negocio que están apareciendo en las que los operadores, para mí, tienen una oportunidad en la que pueden llegar a acuerdos de colaboración con un tercero neutro en el largo plazo, pues puede ayudar a que tengamos todos redes de muchísimas más calidad y fiabilidad y además de última generación, ¿no? No tener que trabajar con redes del pasado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Ahora, la explicación que daba sobre la eficiencia y la importancia de ayudar a los operadores casi que me deja todo preparado para hablar con José Antonio, ¿no? Porque es uno de los elementos clavos del que hablan todos los operadores de infraestructura y ustedes están apuntando precisamente a eso. Vengan a nosotros que los podemos hacer más eficientes y ofrecer sinergias con los que afrontar sus inversiones, ¿no? Efectivamente. Yo me sumo a las palabras del secretario de Estado cuando alaba el papel que los operadores tradicionales han ejercido durante la crisis del COVID con las infraestructuras y lo extendería también a las épocas anteriores y por todo el esfuerzo inversor que se ha realizado y yo creo que a las futuras con un papel absolutamente clave en la transformación digital, ¿no? Hay que entender que los operadores tradicionales, para entender la llegada de los operadores de infraestructuras, como es el caso de Onivia, hay que entender el ecosistema en el que se mueven los operadores tradicionales, que algo ha anticipado ya mi compañera, que básicamente son para mí tres ejes, ¿no? El primero, una presión competitiva enorme de la que se benefician claramente los usuarios finales, pero que afecta al margen y al balance de estas compañías. En segundo lugar, una presión también de inversión muy elevada para diferenciarse en el mercado, con diferentes estrategias, apuesta por contenidos, apuesta por calidad e innovación de red, apuesta por multimarca, pero en definitiva apuestas que requieren inversiones muy importantes para diferenciarse. Y en tercer lugar, una necesidad, una exigencia de inversión en infraestructuras brutal, ¿no? Todos conocemos el esfuerzo que se realizó en el 4G, el esfuerzo que se ha realizado en ese llamado milagro español de la fibra, ¿no? Que todavía sigue hoy y que seguirá unos años más, y el esfuerzo que hay que hacer en redes 5G, ¿no? Que la propia Unión Europea valoraba solo para el mercado español en 5.000 millones de euros, ¿no? En ese entorno, la aparición de fondos de inversión, que al final lo que están montando son compañías como la que yo represento hoy aquí, Onivia, lo que aportan es una figura nueva, una figura de operador neutro, agnóstico, absolutamente agnóstico de infraestructuras, que aporta por un lado el ser un medio vehicular para que estos operadores puedan destinar sus recursos propios a inversiones de mayor valor y que estos operadores de infraestructuras, como es nuestro caso, puedan gestionar activos parcialmente amortizados y completarlos con algunas otras tareas, ¿no? Como puede ser densificación de red, codespliegues, incluso renovación de redes HFC a FTTH, colaborando activamente, ¿no? Y nosotros, además de colaborar activamente con estos operadores tradicionales, de los que nos consideramos partners y socios, creemos que aportamos al mercado o vamos a aportar al mercado algo diferente, ¿no? En tres ejes me atrevería a decir. El primero,
porque estamos montando una plataforma técnica de acceso a la red completamente joven, independiente y neutra, que no depende de nada, con lo cual es flexible y eficaz. En segundo lugar, porque somos capaces de construir una propuesta de valor hacia nuestros clientes hecha a medida, no tenemos una restricción con respecto al modelo, la construimos con ellos, no tenemos un legacy que defender sobre la red. Y en tercer lugar, porque desde Onivia además estamos haciendo mucho hincapié en acompañar al cliente. No solo queremos ser ese operador de infraestructuras que te da un acceso seguro, eficaz a una buena plataforma y una red que esperemos sea cada vez más amplia, sino que además estamos acompañando al cliente en sus planes de comercialización cuando así lo requiere el cliente, ¿no? Con lo cual nos convertimos en socios activos de la comercialización de esa red con nuestros clientes, ¿no? Y de ahí un poco yo creo el surgimiento de figuras como Onivia que aportan algo diferente al mercado, ¿no? Sí, sí. Bueno, bastante claro. Ahora, otra cosa que me queda claro, aquí están todos de un lado del mostrador y todos tienen mucha claridad de lo que quieren y a dónde van, y queda a señores como Franco explicar qué puede hacer la Unión Europea para ayudar a las inversiones y ayudar a impulsar esta ola de crecimiento de infraestructuras. Thank you very much, Rodrigo, for asking these questions. And by the way, thanks to Digitales for inviting me to this interesting panel. Well, as a public administration, as a public institution, we act along the three different dimensions. First, we set the policies. Secondly, we create a favorable environment for the investments. And also ourselves, we have programs to support connectivity, and of course we take care about all the regulatory aspects. So first, in terms of policy, you know very well, I mean, we have the Gigabit Society strategy for 2025, which sets very clear goals for all the member states and Europe as a whole. I mean, we want all the schools, hospitals, public services, digital intensive enterprises, be connected with the symmetric gigabit speed, with the quality of service that is fundamental to stimulate the modernization of these entities, which we call socioeconomic drivers. We want also all the households in rural and urban areas to have a 100 megabit per second, upgradable, however, to 1 gigabit per second. And also, we want to make Europe 5G ready. So all urban areas and major transport paths should have uninterrupted 5G coverage in Europe. So if there is something that lockdown is reminding us, is how important connectivity is to foster the digital transformation in general. That was even before the lockdown. But now is also to envisage a new next generation Europe, where we can really achieve a long-lasting recovery and compete worldwide. And we know that in this respect, COVID is a game changer, it has been said, for our economy and our society. And certainly we know, and I agree with all the other speakers and also the Undersecretary, that it's a condition sine qua non for Europe to compete in the post-COVID era. Now, when we set policy targets, it's very important also that we are able to monitor these targets. So you know that we have the Digital Economy and Society Index, of which connectivity is a very important indicator. And in this context, I'm glad to say that Spain is performing extremely well, I would say. So it ranks 5th in connectivity because of its conspicuous investment in very high capacity networks. So what can I say? Congratulate Spain, but also have to congratulate all the private sector that is investing in connectivity in Spain. So I need also to highlight that listening to the Undersecretary and reading also the Agenda España Digital 2025, I'm also positively impressed by the level of ambitions and the attention that is dedicated to connectivity in this document. So 100% coverage, this is exactly what we need. So thanks for keeping on and implementing it. So this is a great message that is reaching us in this particular moment. So of course, I mean, besides the more traditional, let's say, more conventional monitoring that we do on the policies, of course, we need to also do studies on that. A recent study made at the IP shows that we have a 42 billion
a gap, investment gap on an annual basis if we want to achieve the 2025 gigabit society targets. And so, so how we can ensure that we can fill this gap? Of course, I mean, the lion's share should be, when this applies, by the private sector. But of course, I mean, there is an important role the public sector has to play in this respect. An important game changer from that point of view is certainly the Recovery and Resilience Facility, which provides a unique opportunity to the member states to catch up with the deployment of gigabit infrastructures. And I'm confident that the main beneficiaries of the RRF in Spain, is certainly one of them, will devote a consistent part of these investments to connectivity. Franco? Thirdly, of course, we also act as investors, if you double ticks, if you want to use this term, because we fund programs. The Connecting Europe digital program, Connecting Europe Facility digital program is one example. We have, the Council has agreed that, for a 2 billion investment on this program. Franco, I'm sorry, Franco, I'm sorry, I'll have to, perdón, voy a tener que pedirte que vayas cerrando un poco, perdón que tenga que hacer el rol de policía malo. Oh, no problems for that, sorry for that, I'm more or less at 5 minutes. So it's the Connecting Europe program is another example, and of course, last but not least, the financial instruments that have been mentioned, equity or loans or any kind, are also important tools to leverage private investment, but also to mitigate the risk, because the first loss piece is taken by the public investor. Also mitigate the hurdles of the state aid checkings. And also it's very important because they are run according to market principles. And last but not least, and just 3 seconds, important to set the proper regulatory framework. You know, we have the European Electronic Communication Code, and that is our main guiding policy for investments. But no one of these actions that I mentioned alone can solve the problems. They have to be used all together and in coordination with the member states to achieve our goal. Thank you. Ok, gracias Franco, fue muy pormenorizado eso. Ahora, una de las razones por las que Franco no puede estar aquí es porque la pandemia ha hecho mucha disrupción, y no de la mejor quizás, en Europa, ha afectado los viajes, ha afectado la vida toda, y quería que me contaras un poco, Mario, cómo ustedes son una parte esencial, o sea, tuvieron que operar cuestiones básicas como traer datos desde el otro lado del océano, pero tienen que seguir trabajando, tienen que seguir viviendo, y cómo los afectó la pandemia en ese sentido, o sea, ustedes y su operación. Bueno, la verdad es que lo primero que me gustaría decir, ¿no?, es que si algo ha dejado claro esa desafortunada época que nos ha tocado vivir, ¿no?, con la pandemia, es la importancia que tiene la conectividad y la calidad de las redes que cada economía o que cada país tiene, ¿no? Y la verdad es que en España, afortunadamente, podemos hablar desde una posición privilegiada, ¿no?, como se ha dicho en varias ocasiones aquí. Nosotros, lógicamente, como todas las compañías, hemos tenido que reaccionar y adaptarnos muy rápido. En menos de 48 horas teníamos a prácticamente el 100% de la plantilla teletrabajando. Sin embargo, lo que ha sido distinto, quizá de algunas otras compañías, es que ese proceso ha coincidido o ha sido paralelo a un increíble aumento de la demanda de nuestros servicios. Con respecto a los niveles que teníamos pre-COVID, en cuestión de días hemos visto como nuestro tráfico IP ha incrementado a tasas del 55% de promedio, y ha habido países donde esos incrementos de tráfico han sido superiores al 80%. Y eso ha provocado un incremento muy notable de la demanda por parte de todos nuestros clientes de ampliación de los puertos IP, de apertura de nuevos puertos IP, etc., ¿no? Tanto es así que a junio llevábamos provisionados un 150% más en términos de capacidad de los puertos IP de lo que habíamos provisionado en ese mismo periodo en 2019. Y en los servicios de capacidad gestionada el fenómeno ha sido exactamente igual. Hemos provisionado un 140% más en términos de servicios de capacidad gestionada de lo que habíamos provisionado años. Hemos batido récords de lo que habíamos sido capaces de provisionar en un mes en cualquiera de estos periodos. Esther mencionaba la importancia
de la fiabilidad de esas telecomunicaciones o de esas infraestructuras, y afortunadamente en el caso de Telxius, pues la verdad es que no hemos tenido ninguna incidencia y hemos sido capaces de afrontar esos tremendos incrementos de tráfico por nuestras redes, teniendo los dos centros o los dos centros de operaciones de red a ambos lados del Atlántico teletrabajando. En el negocio de torres, por así decirlo, pues nos ha tocado ejecutar esta operación a la que hacía referencia de Alemania, pues desde el confinamiento y teletrabajando, una operación que normalmente nos hubiera sido necesario tener infinidad de reuniones para poder llegar a un acuerdo, y hemos seguido desplegando tanto las nuevas torres que hacemos, las BTS, como atendiendo un incremento de las co-ubicaciones en todos nuestros mercados. Eso yo creo que también, esta situación también ha demostrado la robustez del modelo de negocio, y en términos acumulados a junio, por ejemplo, pues los ingresos de la compañía, si excluimos una serie de ventas no recurrentes extraordinarias de infraestructura que se produjeron en el año 2019, pues los ingresos están creciendo a un 7% y el EBITDA al 12,6%, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un año, o está siendo un año, francamente intenso, pero yo creo que nos quedamos con la satisfacción fundamentalmente de que hemos sido capaces de atender esos volúmenes de tráfico y todas las peticiones que hemos recibido de nuestros clientes. Perfecto, perfecto. Está muy claro, y esto tiene mucho que ver con el ahora y saber que están preparados para el futuro. Y una de las cuestiones que más se habla del futuro, y esto es para Miguel Ángel, es el 5G, ¿no? Y se habla mucho del 5G y cómo eso va a afectar el todo, y cómo va a cambiar, sobre todo en el punto de vista de la economía y la parte industrial. Y lo que quería saber un poco que me cuentes es cómo se está preparando el sector satelital para el desafío y la competencia, ¿no?, del 5G. Sí, yo creo que tradicionalmente el 5G y el sector satelital concilian mal, porque como asociamos exactamente el 5G a latencia, pues parece que los tradicionales satélites de comunicaciones que son geoestacionarios no cumplen ese estándar. Pero, bueno, centrándonos concretamente en el 5G, el 5G es el nuevo release del estándar, ya incluye una parte, una porción, lógicamente, de contribución de los propios satélites. Los satélites tienen unas características que le hacen especiales, que son la cobertura global inmediata, la capacidad de distribución. Recuerden el éxito cuando teníamos que distribuir la televisión digital, la inmediatez y yo diría que incluso la resiliencia. O sea, bueno, podemos recibir ataques en el espacio, pero en caso de desastres naturales normalmente los satélites aguantan más. Todo eso unido, lógicamente, le confecciona unas características que para cumplir con ciertas características que va a demandar el 5G, pues le hacen un elemento no vital, pero perfectamente complementario para poder cumplir ese propósito. Y de hecho, insisto, en el 3GPP, que es el nuevo estándar, la componente satelital ha entrado de lleno. Y yo quería también referirme a que este es un sector que está actualmente, el satelital, operadores de satélite en plena transformación. La tormenta perfecta, altas inversiones en infraestructura, revolución tecnológica y incertidumbre en la demanda. Entonces, todos aquellos años dorados, pues, digamos, tienen fecha de caducidad, el negocio está más maduro y nos estamos reinventando. Y, por lo tanto, el 5G, lógicamente, será un driver en ese futuro. ¿En qué nichos? Pues nichos claramente como el de la movilidad. Nosotros sí estamos afectados por el COVID, porque la conectividad en aviones todavía, creo que los colegas que están aquí sentados se da difícil que puedan lanzar cables o otro tipo de o submarinos o no submarinos o redes celulares. Entonces la conectividad en móviles, en áreas remotas donde hemos hablado, y está transformándose porque incluso está dando un paso en la cadena de valor. Posiblemente dentro de unos años no seremos compañías de infraestructuras, seremos compañías a caballo entre las infraestructuras y los servicios, porque en ese paso a la cadena de valor lo que pretendemos ser es un facilitador, ayudar a los operadores finales en esas inversiones y puedan a su vez ofrecer soluciones satelitales en su portfolio de productos. Es un poco el contexto en el cual hoy el sector de satélites se está moviendo con esa visión del 5G. Está perfecto. Y dentro de toda la discusión de latencia y de lo que se le puede proveer a esta economía cada vez más digital, ¿qué rol le queda, Robert, a los data centers, a los centros de datos? Sí, sobre todo es la distribución, que hay un crecimiento exponencial de los datos
y hay un concepto que se llama la gravedad, data gravity, que entonces muchos datos se generan y estos datos atraen a otros tantos datos, porque en cuanto más datos hay en un sitio, más gente quiere utilizar estos datos, desarrollan servicios y aplicaciones sobre ello. Entonces, mover estas grandes cantidades de datos es muy importante. Antes teníamos un modelo centralizado de datos, es decir, se generaban los datos en un lugar céntrico, pero ahora con el 5G vamos a tener la creación de datos en un montón de puntos diferentes. Esos datos se tienen que mover y agregar a un único sitio donde se puede procesar y crear la inteligencia para mejorar procesos y crear mejores experiencias de clientes. Entonces, mover esos datos es muy importante, por eso los señores de aquí en el plató tienen un papel en esta cadena de valor, igual que nosotros, y que somos el lugar donde todo esto confluye. Las empresas que crean estos datos tienen que entender las implicaciones de sus decisiones, dónde van a alojar su infraestructura IT. Gartner predice que en 2022 60% de la infraestructura IT va a estar donde se concentran los datos, en vez de tenerlo en su propia casa, en un sitio centralizado. Y los datos que se generan no se generan ni en un lugar único, pero fuera de la nube y fuera de su centro de datos habitual. Entonces, toda esta actividad de datos tiene que elegir la empresa el lugar más adecuado para que tenga el menor coste, la mejor experiencia del cliente, ahí entra el papel de la latencia y se puede interconectar con otros tantos lugares. Y ese es el papel del centro de datos. Además, es el lugar físico, muy similar a lo que es un aeropuerto, que tiene una función de hub, donde confluyen todas las líneas aéreas, pero también otros medios de transporte. Lo mismo pasa en el mundo digital. Entonces, el mundo físico es muy importante para que funcione el mundo digital. Además, tenemos un papel bastante sostenible entre todos, porque cada emisión de CO2 provocada por un servicio digital evita la emisión, el triple de emisión de otros sectores. Entonces, aunque seamos grandes consumidores de energía, somos muy sostenibles y muy verdes. Entonces, en cuanto más digital, más sostenible. Perfecto. Ahora, es interesante porque tú hablas del espacio físico, lo que importa, y mencionas la palabra hub, y llevándolo a otra dimensión, también existen los hubs y la importancia de los espacios físicos geográficos, ¿no? Entonces, tú me hablas de la cercanía de los centros de datos, pero hay hubs que son importantes para la llegada de los cables submarinos, para la llegada de los datos general, y España quizás no tiene el mismo rol en ese sentido que otros países del entorno, como se dice en España. ¿Qué pensamiento tenés sobre eso, Esther? ¿Qué opinión tenés? ¿Por qué? ¿Por qué España no está...? Pues, acorde a lo que ha dicho también el secretario de Estado, tenemos una posición estratégica diferencial, ¿no? Porque estamos cerca de África, tenemos el mar Mediterráneo que nos conecta con Asia y el Atlántico que nos conecta con América, con lo cual es extraño que en los últimos años hayamos visto que ha llegado un cable transatlántico nada más, que es Marea, que ha comentado antes Mario, y sin embargo, pues otros puntos o nodos en Francia, en Marsella, ahora mismo hay 14 cables submarinos y planes como para que haya otros tantos más. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado en España han sido fundamentalmente dos cosas, ¿no? Cuando un cable submarino llega a la costa, luego tiene que llegar a los centros de datos, a los nodos, y fundamentalmente en España están en Madrid y algo en Barcelona, y las infraestructuras terrestres, no me refiero a las de acceso última milla, que hemos hablado mucho esta mañana, sino las troncales, pues hoy todavía no tienen costes tan eficientes y tampoco hay tanta diversidad, especialmente desde la costa sur, por ejemplo, en Andalucía o en Murcia, para llegar a Madrid. Para que poner un dato encima de la mesa, los costes hoy de la llegada de esas costas hacia los nodos como Madrid pues son entre 4 y 5 veces a lo que es el coste de la troncal más importante, que es la que une Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona, la que llamamos la U, y esto hace que los proyectos es más difícil de viabilizarlos, ¿no? Y en segundo lugar, pues pienso que en España tampoco se han desarrollado, salvo
honrosas excepciones, ¿no? Como Interxion, grandes centros de datos, como ha podido pasar en los países nórdicos. Quizá los países nórdicos han sido privilegiados por su clima y también porque han tenido pues, energía muy barata y mucha cantidad, que tú has dicho que eso es muy importante, pero es verdad que los datos cada vez van a estar, o la tendencia es que estén más cerca de las personas, de los usuarios, y vamos a ver esa tendencia en la que los centros de datos van a posicionarse cada vez más en el sur de Europa, pues para la proximidad de esos usuarios, como he dicho antes, y también por la cercanía en África, ¿no? Y pienso que es verdad que ahora estamos viendo un pequeño cambio y si es algo positivo, quiero dejar un mensaje positivo. Tú lo has puesto como en negativo, pero yo lo pondría como en positivo porque estamos viendo dos ejemplos, el cable To Africa de Facebook y el cable Grasshopper de Google, que van a aterrizar en España, y pienso que esto es un inicio para que España sea un nuevo hub. ¿Cómo podemos acelerar que todavía esto vaya más allá? Pues algunas cosas las ha mencionado Robert, para acelerar el despliegue de centros de datos, la energía, una regulación estable, y yo añadiría, si me permites, la fiscalidad, que creo que es un elemento también importante y que puede ayudar, y también por la parte que más nos atañe a nosotros, ¿no? De la parte de cables submarinos, pues disponer de todo ese backbone de infraestructura terrestre mucho más diverso y a precios más eficientes y que hasta ahora pues solo ha estado en manos del operador histórico y de la red eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que con todo esto construiremos un círculo más virtuoso que acelerará las inversiones en infraestructura, la generación de empleo y últimamente toda la economía en general, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y no era la intención ponerlo como algo negativo, salió así, pero... Y ahora, a medida que vamos acelerando la digitalización y ustedes, José Antonio, se han dedicado a las redes fijas, pero va apareciendo el 5G, como comentó Miguel Ángel, ¿dónde están las sinergias? Bueno, hay muchas. Yo creo que las redes 5G, yo creo que todos estamos de acuerdo que han venido para marcar una nueva época en las telecomunicaciones, en la tecnología, la informática y yo creo que en la sociedad, ¿no? Como motor de la transformación digital, ¿no? Las redes 5G nos van a traer más clientes conectados, que lo van a hacer además utilizando más dispositivos conectados simultáneamente y que además lo van a hacer contra aplicaciones inteligentes, miles de aplicaciones inteligentes que van a ofrecer servicios y productos que hasta ahora no eran posible ofrecer por una cuestión técnica, ¿no? ¿Cómo impacta eso en las infraestructuras? Pues impacta con un consumo exponencial de datos, como han dicho muy bien mis compañeros, y también, como se decía antes, bueno, pues se va a poner en cuestión y el usuario va a demandar una fiabilidad y una sostenibilidad y una resiliencia de esas redes hasta ahora no conocida, ¿no? Cuando nos ponemos, explico esto porque es un contexto que creo que es importante para explicar cómo van a convivir el 5G y el FTTH, ¿no? Si miramos desde un punto de vista técnico ambas tecnologías, podríamos concluir, ¿no? En un primer análisis que el 5G compite, o podría ser una tecnología que compite, y en muchos foros se discute si va a sustituir o no a la fibra, ¿no? Bueno, pues desde un punto de vista de ciertos KPIs, el time to market, ¿no? La velocidad de despliegue podría ser, en términos de CAPEX es más eficiente, en términos de servicio, con algunas cuestiones que podremos discutir también, pero la realidad es que las redes 5G no podrán alcanzar todo su potencial si detrás no existe un backhaul de redes de fibra óptica más densificadas, más sólidas, que van a aportar a esa cadena de valor lo que en sí mismo aporta el FTTH, ¿no? Que es la solidez, la sostenibilidad y la fiabilidad, ¿no? Que es lo inherente a la fibra óptica, ¿no? ¿Qué sinergias podemos encontrar? Pues se me ocurren varias. Las microceldas de la red de 5G tienen que estar muy cerca de las redes troncales. Eso está obligando a que cada vez bueno, pues invertamos más en puntos de interconexión para recoger esos datos y llevarlos a la red troncal de fibra óptica. Y otro ejemplo claro de sinergia es el despliegue en zonas rurales, ¿no? La Agenda Digital 2025, comentaban también el secretario que el 85% hoy de la población en España accede a 100 megas, el objetivo es llegar al 100. Bueno, creo que eso solo lo conseguiremos de una forma eficiente y sostenible si somos capaces de combinar eficientemente el despliegue de tecnología de 5G con unas redes de fibra ópticas muy sólidas y muy cercanas a esos despliegues de 5G, ¿no? Por tanto, para mí no existe la competencia como tal, o yo no la concibo como tal, sino concibo como dos tecnologías que se necesitan mutuamente y que van a ser complementarias en este proceso de transformación digital al que nos enfrentamos, ¿no? Perfecto, está muy claro y me deja pensando un poco desde el punto de vista de la política pública, Franco, con estos cambios y con esta complementariedad de lo fijo y del 5G, ¿cómo
se asegura que nadie quede atrás, ¿no? Que es una cuestión que apuntó el secretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo aseguran que eso no suceda? Well, by designing programs and investments that target market failure areas first. I fully agree with my predecessor on the fact that the technologies have to complement each other. I would also include the satellite, as it has been mentioned, for the inaccessible rural areas. But we need to intervene where the market alone is not able to deliver. That's very important. Let me give you an example. For instance, with the current CEF Telecom, we have invested in bringing wireless connectivity to municipalities. You are perhaps aware of the Wi-Fi for You initiative, which has been very successful in terms of participation. We have awarded more than 9,000 municipalities. By the way, Spain is one of the most beneficiaries. And that is vital for the small communities. It's 15,000 euro. It's a very small amount, but for small communities can make a difference. This of course, I mean, we want to further this in the next programming period. We would like really to transform this as an engine to accelerate the 5G deployment. So we want to make really Europe 5G ready, every single corner of Europe. That is our own goal. In this respect, I think we can only think of making a 5G deployment where there is a backhaul which is properly dimensioned for supporting gigabit connectivity. So the idea is to continue this experience of Wi-Fi for You, and in all places where we have a fiber backhaul that is ensuring the right quality of service, then we can fund the deployment of small cells that could be connected to the backhaul and making sure that 5G little by little, as much rapidly as possible, will reach all the different towns. And of course, all of this is fundamental to enable application scenarios for the future, from tourism, smart agriculture, smart farming, but also to gather data, because those are vital to build the predictive models to take the right decisions, for instance, to face the climate change critical situations, or the predictive AI models that can be also used to in tourism or health or schooling or whatever. So all of this is in the pipeline. So important, I want to say that when an infrastructure is deployed, it has always to be linked to the demand. It has to create a kind of stimulate demand upstream and downstream the value chain in a way that these kind of partnerships can emerge at the global level. This is the only way for Europe to lead the digital transformation in the future. Okay, eso estuvo muy claro, perdón. Sigo hablando en inglés y me dijeron específicamente que no. Pero bueno, para ir concluyendo, quería volver a algo que dijo el secretario de Telecomunicaciones. Él mencionó algo así como ayudar a construir el país que queremos. Y lo que les quería plantear un poquito, para alcanzar desde lo que ustedes pueden aportar para ese país digital, ¿qué tipo de relación se necesita con el Estado para eso? ¿Cuán importante es ese vínculo y qué pueden pedir? Esther mencionó fiscalidad, pero quizás hay otros elementos más técnicos, menos técnicos, de visión. Mario, bueno, el orden es más o menos el que estamos hablando. Bueno, yo creo que muchos se han comentado a lo largo del debate, ¿no? Yo creo que de la misma manera que en España se ha conseguido tener una calidad de red claramente diferencial, y yo diría que en los primeros niveles, a nivel de no solo de Europa, sino del mundo desarrollado, nos tenemos que asegurar, se debe facilitar sin duda el avanzar y avanzar de forma muy rápida en la digitalización. Yo creo que esa digitalización va a ser no solo una palanca en la recuperación, sino que también va a ser un aspecto diferencial y estructural a largo plazo y que garantice el desarrollo de la economía. Y para eso, desde mi punto de vista, yo creo que desde las instituciones lo que se tiene que hacer es una apuesta decidida por asegurar que se dan las condiciones regulatorias que favorezcan la inversión. Porque eso yo creo que en gran medida va a determinar que seamos capaces de desplegar todas las tecnologías que
que tenemos que desplegar todos los actores que estamos involucrados en ese proceso. Yo soy algo más optimista en cuanto a la posición y el papel de España como hub de comunicaciones. Es verdad que hemos sido retrasados, como decía Esther, a pesar de ese posicionamiento geográfico tan diferencial. Sin embargo, es verdad que se han anunciado ya la llegada de 2 cables nuevos. Yo creo que se está trabajando en algún proyecto adicional y que eso va a permitir, y algunos de los operadores de contenidos ya están anunciando que España sea uno de los hubs dentro del sur de Europa. Y estoy convencido de que eso va a pasar, y algunos de los elementos que se han dicho para que eso ocurra, como es por ejemplo el tema de accesos a precios de la energía y acceso a backhaul, yo creo que va a ser relevante. Perfecto. Muchas gracias. Miguel Ángel, les voy a pedir lo mismo. Lo único, les tengo que pedir las conclusiones. Sé que la pregunta da para mucho, pero tiene que ser, nos queda muy poco tiempo, así que un minuto y medio cada uno, si puede ser resumido. Sí, muy concreto, compartiendo que efectivamente se tienen que dar las condiciones para favorecer la inversión. Yo creo que en este caso, y estará de acuerdo posiblemente Franco, desde la Unión, la Comisión, es fundamental tener conectividad. Es fundamental el objetivo de la digitalización, y para eso debemos tener unas redes sólidas, potentes, que alcancen a cualquier lugar remoto de Europa, de España, del ámbito en el que queramos hablar. Y yo creo que desde ese punto de vista no podemos hablar, que es un pecado hablar en Europa de ayudas estatales, pero sí que creo que el Estado tiene que jugar un rol muy importante para impulsar ese tipo de inversiones y ser un facilitador del desarrollo de ciertas soluciones en ciertos ámbitos, concretamente para reducir el tema de la brecha digital. Yo creo que eso no cabe otra solución, porque la inversión no dará. No, está claro, más claro echarle agua. Robert, ¿tenés alguna visión? Sí, antes han dicho que el Estado tiene que facilitar la inversión, pues nosotros podemos anunciar, ya nos hemos comprometido a invertir más en Madrid. Acabamos de comprar un terreno que facilita la construcción de un centro de datos que será el más grande de España, 5 veces más grande de lo que abrimos el año pasado, entonces va a ritmo muy elevado, hay mucha demanda, entonces ¿qué más puede hacer el Estado? Pues facilitar leyes, transparencia, decisiones rápidas, no poner trámites burocráticos lentos. Y convertiremos, por ejemplo, Madrid en la playa de España. Siempre se dice que vaya Madrid, aquí no hay playa, pero vamos a tener playa porque los cables submarinos interconectan en Madrid, en los centros de datos donde se une todas las redes. Entonces, si puedo pedir algo a la administración pública, considerar la red troncal igual de importante que la red capilar. Porque la red capilar, efectivamente, llevamos en un ranking muy elevado, pero la red troncal falta trabajo por hacer. Y de esto estamos los señores aquí y la señora para construir más red troncal y facilitar que el país sea mejor. Perfecto. Y lo que planteas se complementa con lo que decía Mario de la importancia de la parte regulatoria, que a la larga lo que estás diciendo es eso, ¿no? Cuando se habla de leyes y demás. Esther. Solo queda poco por decir, es sí, verdad, ya, pero me gustaría acabar comentando que quizá los cables submarinos es algo que se conoce menos, es verdad, pero quería poner encima de la mesa que el 98% del tráfico internacional viaja por los cables submarinos, con lo cual el atraer esa inversión también de cables submarinos y centros de datos a España es relevante. Y no nos olvidemos que en España tenemos una situación que tenemos islas y tenemos 2 ciudades que están ubicadas en el continente africano. Entonces, también ese tipo de cables, antes lo mencionaba Miguel Ángel, es difícil que se viabilicen por sí solos sin que haya una colaboración pública-privada, o sea que también tenemos que abundar ahí. Y si me permites un segundo, que no lo he hecho antes, quería agradecer a Digitales por haber participado en el panel y además darles enhorabuena por el estupendo evento y las gracias otra vez por todo lo que nos han ayudado durante toda esta pandemia, que han sido un apoyo fundamental, ¿no? Perfecto.
José Antonio. Me lo ponéis casi imposible. Bueno, yo por añadir, yo creo que mi visión del papel del Estado en todo este proceso es cumplir con la Agenda Digital 2025 y facilitar que esa Agenda Digital 2025, sobre todo coincido con la brecha digital, se cree el entorno para que eso ocurra realmente. Es decir, hay un documento que establece una estrategia, que yo creo que eso es parte fundamental de lo que el Gobierno tiene que aportar. Diría, en segundo lugar, que apoye la flexibilización, como lo está haciendo, del mercado de banda ancha y del mercado móvil, porque cuanta mayor flexibilidad haya y mayor número de players haya, mayor competitividad habrá y mejores condiciones podremos ofrecer a los usuarios finales y poco más. Agradecer también, nosotros somos quizás el último player que ha llegado al mercado de las infraestructuras, agradecer también a Digitales la invitación y la presencia aquí, que es un honor. Perfecto. Y Franco, a ti te voy a cambiar un poco la pregunta porque obviamente tú no vas a hacerle un pedido al gobierno. Y también prometo no decir ninguna palabra en inglés para no volver loco a los traductores. Franco, ¿qué pedido se le puede hacer desde donde estás tú para lo que más te preocupa a tú, la formación de políticas, al sector privado? Well, first of all, to keep strong, to keep focused, and be open also in collaborating with the public on a new dimension, because it's not absolutely new that we are also fostering the use of financial instruments where we put a first loss piece investment, and this should invite the private to be more confident and invest in financial instruments to support infrastructure investment. Secondly, also to think about the strategic dimension of infrastructures. When we speak about submarine, for instance, but also when we speak about satellite infrastructures or fiber or whatever, we need to think always about the strategic autonomy of Europe. That is fundamental. When I say strategic autonomy, an investment has to leverage, has to fuel the overall digital ecosystem in a particular region or a member state, and even across Europe. And the last point is be confident that we do everything possible to make the access to funds as easy as one click, as we have demonstrated with the Wi-Fi for You, but we want to propagate these also when it comes to larger programs, because this is fundamental for the private sector to have an easy access to the public service, to the funding opportunities. So I conclude with that, and also thanking again Digitales for inviting me to this great event. Gracias, Franco, por eso. Y se ve que asusté a todos porque nos quedan unos minutos, así que voy a poder hacer una conclusión un poquito más larga de la que pensaba. Pero básicamente algo que quería mencionar que me llamó la atención y que queda claro es que si bien a la larga lo que parecieran ofrecer todos es un servicio, una cosa que queda claro es que también le están ofreciendo a las empresas que proveen esto utilizar plataformas comunes, y esto implica que la infraestructura lo que ofrece es una raíz desde la que sale todo el resto, y a la larga obliga a que todos un poco entiendan cómo funcionan los demás. Entonces no es una competencia a cortar el cuello, siempre hay un punto de trabajar con el otro que sale a partir de la infraestructura, que a mí siempre de la infraestructura de telecom me parece muy interesante y la evolución que está teniendo, y cada uno de ustedes de distintas formas lo explicaron como eficiencias o sinergias, pero a la larga viene a eso, y que tiene que ver un poco, y yo creo que ayuda bastante a alcanzar la visión que plantea Franco y que planteó el secretario, que si hay empresas como ustedes que están trabajando para proveer un servicio a varios y que están en la base y son el esqueleto de la economía digital, debería, la lógica indica, y pareciera que es lo que me están contando o lo que nos están contando, debería ayudar a que eso sea menos complicado de alcanzar o más fácil de alcanzar. Todos le dejaron un pedido, básicamente, al secretario para que haga sus tareas en el hogar, para que piense, pero supongo que nada lo habrá sorprendido, porque todo suena bastante lógico y bastante claro. Y bueno, y con eso creo que más o menos queda concluido. No sé si había algún comentario rápido que quería agregar alguien, o si no, ya podríamos ir terminando. A las administraciones públicas que impongan una política cloud first, que empiezan a utilizar el servicio cloud como primera opción antes de tomar otras decisiones.
que ellos mismos empiezan a utilizarlo Sí. para sí mismos. ¿Y por qué? Porque fomenta la digitalización de la economía, facilita mejores servicios y facilita que haya inversión en el sector digital en España. Es un planteo interesante. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Digitales y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.